Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Qué tal? Un gusto saludarles, martes 21 de noviembre del año 2017. Gracias por su sintonía y por su preferencia. Vamos a la entrevista Hablemos Claro del día y bueno, queremos analizar con cabeza fría todas las decisiones que se están tomando desde la Asamblea Legislativa, por supuesto para poder ayudar al gobierno de la República al combate de la violencia y la criminalidad. Vean ustedes, hasta 60 años de cárcel para cualquier persona que atente contra un policía. Eso es lo que aprobaron los diputados. Pero bueno, frente a todo esto, pues pareciera ser que no existe de esta forma el hecho de que algunos juristas dicen, pues esto no es la solución. Esto no es la solución, hay que decirlo claramente, no es la solución para la violencia y la criminalidad que abate a los salvadoreños. También para este día, fíjense ustedes, más reformas a las leyes por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, una posible reforma a ayudar a las autoridades con el tema del combate de las extorsiones. Eso es lo que se plantea en este momento. Además, tenemos que analizar las cifras de los homicidios, que precisamente es por esta razón que las autoridades están haciendo todo este tipo de modificaciones legales. A pesar de todo, las autoridades siguen insistiendo en que hay una disminución significativa de los homicidios en nuestro país al cierre del año 2017. Por favor, acompáñeme con esta plática que vamos a tener con nuestros invitados esta mañana. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Hablemos Claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Abríguese porque hay mucho frío. Y pues esto complica un poco y se vuelve el caldo de cultivo para enfermedades respiratorias. Adultos y niños, por favor, ¿verdad? Vamos a lo último. Bueno, lo que ven en pantalla es violencia y más violencia y lo que impera en nuestro país. Este fue un homicidio que se registró en la zona de esa área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Sierra Morena, Soyapango, eso es lo que ocurrió. Bueno, las autoridades procesaron esta escena de sangre entre la noche y madrugada de este martes y pues ahí ven ustedes líneas amarillas, personal del Instituto de Medicina Legal, de la Policía Nacional Civil, Inspecciones Oculares y también Fiscalía trabajando para procesar esta escena en una de las calles de acceso hacia la colonia Sierra Morena. Quiero también decir que en las últimas horas no solo este ha sido los hechos de violencia, han habido más, como por ejemplo en Ayotuxtepeque, el triple homicidio que se registró el día de ayer, donde 2 hombres y una mujer fueron asesinados. Sí, ayer, según teníamos entendido, estas personas tenían vínculos con pandillas y también parece ser, las investigaciones señalan que también con el tema del narcomenudeo, ¿verdad? Eso es lo que dicen las autoridades. Y esta otra escena en Sierra Morena que pues también se registra en las últimas horas.
habla de lo que está ocurriendo. Fíjense que decirles que entre otros hechos de violencia en las últimas horas también una investigadora policial resultó lesionada en enfrentamiento armado en Talnique y también asesinaron a un recolector de jícamas y golpearon a su compañera de vida, esto en Sonsonate, de los últimos hechos, ¿verdad?, que han ocurrido en la bueno. Muy bien, gracias. Doy la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Un gusto para mí saludarle al licenciado Astor Escalante, ex fiscal general de la República. Bienvenido, Astor. Muchísimas gracias y a la orden. Realmente son complicados estos temas, son estos temas de nación, de país, pero aquí estamos pues a la orden para tus preguntas. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, con nosotros también Marvin Reyes, coordinador del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, MTP. Gracias por estar acá, Marvin, un gusto saludarte. Igualmente, gracias y un gusto también, licenciado Astor. Un saludo para quienes nos sintonizan. Bueno, vamos a iniciar analizando un poco, Astor, es necesario hacerlo desde la óptica de tu experiencia, porque hay que decirlo de esta manera. El incremento de penas, como lo que se registró la semana pasada de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, desde tu juicio de valor, puede ser o puede dar resultados positivos, específicamente para una cosa en particular, porque para eso se hicieron estas reformas, es detener las agresiones mortales en contra de policías, en contra de soldados, custodios y sus familiares. Bueno, mira, el derecho penal y las medidas que conllevan el derecho penal, una de las medidas es la pena, otras medidas del derecho penal tiene que ver con medidas cautelares. No es el espacio aquí para desarrollar una clase de la teoría de la pena o los fines del derecho penal, pero digamos, diciéndolo en dos palabras, es un instrumento del Estado para, digamos, contener el fenómeno criminal de un país. Los teóricos podrán plantear otras perspectivas, pues, pero en concreto el derecho penal, el derecho procesal penal, las leyes de seguridad son mecanismos para contener un fenómeno criminal. Muchas de estas leyes llevan estrictamente el carácter punitivo, es decir, la pena, la amenaza de la pena como una especie de prevención especial y como una especie de prevención general, o sea, prevención especial para aquel individuo que comete un hecho delictivo, se le aplica una pena y una prevención general para la colectividad en su conjunto, diciéndole, mire, a este fulano por haber cometido este delito se le han implementado, se le han aplicado 10, 20, 30 años, 40, 50, 60, los que disponga en un momento determinado el legislador penal, o sea, el diputado de la Asamblea Legislativa. Si sirven o no sirven estas medidas de las que tú me comentas, que recién aprobadas, yo te diría que son mecanismos de contención y algunas cosas son paliativos y, para decirlo bien puntualmente, no resuelven el problema en su conjunto. El problema delictivo del país es un problema grande, es un problema histórico, es un problema grave que tiene el país, es una acumulación de factores históricamente, temas que no se le han venido dando la atención debida, y en todo esto hay que explicarlo y hay que decírselo a la gente, hay que decírselo a la clase política, hay que decírselo a la clase empresarial, al liderazgo económico del país, a los que tienen más, a los que tienen menos, a todo el
digamos, los habitantes del país, esto también tiene que ver, tiene de por medio las relaciones económicas que se dan en el país, como también un factor que eventualmente produce criminalidad. Y por supuesto que tenemos delincuencia nacional, delincuencia internacional, hay crimen organizado, hay de por medio el problema de la droga, que es local, es regional, es internacional. Pero en el tema de las medidas, por ejemplo, están los policías en una zona determinada y un policía en un momento dado siente como la amenaza de algunos delincuentes y él sabe quiénes pueden ser esos delincuentes. Pues formalmente hablando podría recurrir a solicitarle al juez algunas medidas para ese tipo de delincuente, algunas medidas de prevención y medidas cautelares, pero eso es una situación bastante formal. La realidad es diferente. La realidad va a determinar a ver si aquel delincuente le va a hacer caso al juez a esas medidas cautelares, por ejemplo, y decir, bueno, como ya el juez me dispuso estas medidas cautelares, no me le voy a acercar al delincuente. Yo debo decirlo, la realidad no te refleja eso. El delincuente busca cometer hechos delictivos, tiene un propósito delictivo. Si es un extorsionista, lo que anda buscando es dinero fácil. Si es un sicario, lo que anda buscando es dinero fácil. Un narcotraficante internacional o un narcotraficante de menudeo, lo que anda buscando es dinero. Entonces, y en el fondo lo que anda buscando es impunidad. Creo que el país requiere otras medidas mucho más efectivas para, por ejemplo, proteger no solo al policía, no solo al soldado, sino al panadero, a la señora que echa tortillas, etcétera. En el caso exclusivamente de policías y soldados, que son custodios penitenciarios, que son los más afectados en ola delincuencial, creo que es importante ciertas iniciativas que se están discutiendo en la actualidad, como por ejemplo, alguien ha estado hablando de la ciudad policía, ¿ya? Sí. Hemos planteado en tu programa que a los policías se les debería de dar facilidades para, lo voy a decir de esta manera, para tener incluso una movilidad social, para que el policía pueda tener la capacidad de cambiarse de domicilio, de cambiarse de residencia, si en ese lugar está siendo afectado. Sí. La victimización de la sociedad también tiene una selectividad. Es decir, en cualquier sociedad del mundo, la victimización, o sea, los que son víctimas de la delincuencia, normalmente son las capas más vulnerables de la sociedad. En nuestro país, por ejemplo, los más afectados en términos delictivos es clase media para abajo, la gente pobre, la gente de las colonias, y clase media hacia arriba, sí, son los menos. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones de protección, porque pueden vivir en colonias diferentes, porque pueden contratar servicios de seguridad, equipar bien sus casas, etcétera, etcétera, movilizarse de su casa a su oficina, vehículos, etcétera, etcétera. Pero quien sufre más es la gente pobre, la clase media, y por tanto, ¿verdad? Y por tanto el esfuerzo que tiene que hacer el país en su conjunto. Yo no digo, digamos, solo el Ejecutivo, solo el Legislativo, solo el Judicial. El país en su conjunto demanda, y más ahora que estamos en pre-campaña electoral, demanda que verdaderamente los aspirantes a diputados, a presidentes y toda la cosa, se pongan verdaderamente la mano en la conciencia y se enfoquen a resolver el problema y no utilicen el tema de la seguridad politiqueramente hablando. Es decir, que no lo utilicen como cuando van a regalar los cántaros, a regalar las escobas a la población humilde para conquistar un voto.
Bueno, vamos a ver, tu amplia introducción nos pone en perspectiva dos cosas, y yo quisiera un poco que en su participación, Marvin, pues me digas si tú estás de acuerdo o no con lo que dice Astor, porque fíjate que antes de que se aprobaran estas reformas, existía un gran debate sobre si esto se trataba de más parches, ¿verdad? Y que si esto en realidad protegía o iba a evitar que más policías sigan muriendo a manos de grupos criminales, de pandillas. Estamos a 41, ¿verdad? 41 muertes de policías. 42. 42. 42. Bueno, y te lo pongo de esta manera, mira, por lo que decía Guillermo Diego. El pandillero solo va a entender de tres maneras: represión, cárcel o muerte. Eso es lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa. Sácame esta imagen, por favor, para poder poner otra que quiero también situar, sí, comentar. Fíjate lo que dijo Johnny Wright, que fue quien votó en contra. Y es esta, mira. Esta. Aquí está. El diputado Johnny Wright votó en contra porque consideró que las medidas no son más que maquillaje entre los grandes agujeros de inseguridad. Señaló que formaliza prácticas ya existentes, crean obligaciones al Estado que no cumplirá y que no se puede promover más represión si el Estado no hace nada para generar mayor prevención. ¿Bye? Marvin. Hay un detalle aquí en esto. Sí es cierto que los diputados en la Asamblea Legislativa generaron esta reforma, ¿verdad?, para mandar un mensaje. En este momento coyuntural hay una represión bastante grande hacia el gremio policial, al ejército y a los custodios de centros penales. Ya citabas tú 42 policías asesinados, y algunos con lujo de barbarie, como el último que vimos, que fue asesinado y su cuerpo abandonado aquí por el cerro de San Jacinto. Una escena espantosa. Ahora, ¿qué es lo que se busca con esto? Sí es cierto que no es la solución, ¿verdad?, pero se busca mandar un mensaje. Se busca mandar un mensaje de que se están cambiando ya algunas cosas, se están transformando, y que se está buscando proteger a quien nos protege a nosotros. El policía es una persona, parte de la sociedad, tiene su familia, tiene sus hijos, vive en las colonias asediadas por pandillas y no tiene absolutamente ninguna prerrogativa, ninguna, hasta que se están haciendo este tipo de reformas. El mensaje es ese, ¿verdad? Un mensaje hacia la criminalidad, que quien atente contra policías y su familia, ya sea que el policía esté en el ejercicio de sus funciones o no esté, ¿verdad?, porque así lo reza la modificación que se hizo, va a recibir un incremento de penas. Ahora, ¿va a frenar esto los ataques a policías? Esa es la pregunta. No lo va a frenar, exactamente, no lo frena. ¿Por qué? Porque el delincuente no le importa que lo metan al hoyo más profundo de cualquier cárcel del país, no le interesa absolutamente nada, ninguna ley. Eso es como las vedas de armas. Ahí dice, veda de armas en tal parque, y al delincuente le importa que hayan vedas de armas. No le interesa que hayan forren ahí de carteles que digan no portar armas. Él siempre va a andar armado. Las leyes no le interesan. Que le pongan 100, 200 años. No les importa. Cadena perpetua. Exactamente. Entonces el punto es que aquí se tienen que hacer, junto con esto, otro tipo de medidas. Otro tipo de medidas que permitan a las autoridades mantener o recuperar el control territorial, que es el que se ha perdido. Nosotros vivimos una experiencia bastante amarga, la voy a decir así, y el reclamo va directamente para el subdirector general de la Policía Nacional Civil. Hay un compañero que fue amenazado de muerte. Le mandaron un muchacho, un niño de 12 años, a decirle de que tenía 48 horas para que se fuera de su casa, si no lo iban a matar a él y su familia. Él acude a las máximas autoridades de la policía, y ¿cuál fue la respuesta que le dieron a él? Absolutamente ninguna. Ninguna. Ahora, si las autoridades que dirigen la policía no están apoyando
a los elementos policiales, y entonces, ¿qué estamos haciendo en este país? O sea, ¿qué están haciendo estas gentes que están al frente de la policía si no apoyan al elemento policial que está siendo asediado, que está siendo amenazado? Desde ahí se tiene que ir cambiando, porque las autoridades tienen que apoyar a su gente, tienen que apoyar al policía y a su familia cuando está siendo amenazado. Escribir en un papel y decir, mire, le vamos a poner 60 años por atentar en contra de un policía. Esto pudiera dar resultado, pero quizás a largo plazo, ¿verdad? Esperemos que se aplique esta situación, porque hasta ahorita ningún juez lo ha aplicado. ¿Verdad? Habría que ver qué tanto van a aplicar esto los jueces. Y aquí en esta situación hay agravantes, ¿verdad? Porque aquí le han puesto, o sea, han hecho bien bonito. Para ir un poco entre las líneas, ¿verdad? Son 60 años en realidad, la reforma es de hasta 60 años de cárcel. Los legisladores reformaron el artículo 129 del Código Penal para que haya una sanción de 40 a 60 años de cárcel por estos delitos. Actualmente el castigo es de 30 a 50 años. Se trata de atentados contra personas en su calidad de funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembro de la Fuerza Armada, personal de seguridad, centros penales, personal de seguridad de los centros de internamiento de menores o personal de protección de personas sujetas a seguridad especial, sea que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones. La enmienda también incluye aumento de penas para quienes atenten contra los bienes muebles e inmuebles utilizados por la PNC, la Dirección General de Centros Penales y Fuerza Armada. Eso es, prácticamente, de 30 a 50 años de prisión, más 10 años, con el agravante de más 10 años de cárcel, sí, a quien están atacando es a un miembro de la seguridad pública. Ajá, que estaríamos ante 60 años de cárcel. Exacto. Sí, pero volvemos al punto. O sea, ¿va a detener esto realmente los ataques? Yo no lo creo. Esto es un mensaje que se está enviando. Ahora, desde tu punto de vista, esto es un elemento. O sea, yo entiendo que tú no lo estás tampoco viendo con malos ojos, ¿verdad? No. Tú dices, sí, es un elemento, pero no es la solución. No es la solución. O sea, tú estás diciendo, esto... Es una parte más. Exacto. Es una parte más. Pero no va a detener los atentados. No, porque para lo que plantea el licenciado Astor, por ejemplo, para la movilidad del policía, se requiere que el policía tenga un salario, o sea, un salario digno, pues. ¿Cómo se va a mover el policía con $100 o $200 que le dan al mes? Es imposible. Y en ese tema tiene que haber un acuerdo nacional. Porque aquí tenemos, disculpa Marvin la interrupción, aquí tenemos, digamos, por los sectores que analizan estos asuntos y los sectores fundamentalmente políticos, una hipocresía. Cuando, por ejemplo, un estilo de gobierno, un gobierno concreto está dirigiendo, un partido concreto dirige el gobierno o llega al gobierno, por así decir, el otro partido le está fustigando y le dice, mire, ¿y por qué los policías esto? ¿Por qué Y cuando ese gobierno estuvo igual o peor. Por ejemplo, el sistema penitenciario, yo debo de decir y debo reconocer que desde la administración del expresidente Tony Saca se empezó a construir centros penitenciarios allá en Izalco. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues cuestan millones de dólares. Se empezó también con el tema de la bonificación para el elemento policial. Y luego ahora ya se discute y ya hay un fondo para bonificaciones incluso para el elemento militar. Entonces, esos esfuerzos hay que irlos haciendo. ¿Pero qué implica? Hay que estructurar un acuerdo nacional y definamos de una vez por todas cuánto debe ganar un policía, cuánto debe ganar un soldado, cuáles son los beneficios que como sociedad les vamos a brindar a los que nos cuidan. Yo recuerdo de niño, ¿verdad?, que antes los policías, los soldados, los militares, los guardias nacionales no pagaban en los buses. Entraban a cualquier centro turístico y no se les cobraba, a los cines incluso, ¿verdad? Entraban y no. Por lo menos el cine iba gratis. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Pues, es decir, ¿no crees vos
que puede existir un esfuerzo público-privado que diga, bueno, vamos a construir una canasta básica, una despensa familiar básica para el elemento policial y militar. Y este va a ser una contribución nuestra como empresa privada. Y no te estoy diciendo tantas cosas. Pero sino, es que tienen, parece ser que tienen una cooperativa. Sí, ¿verdad? Pero la tiene la policía. Ajá, la policía. La policía. Pero no es que te regalen las cosas tampoco. No, te las dan a menor costo, pues, pero no es que te digan, tome, aquí está esta despensa para usted, bueno, señor policía. La Fuerza Armada, yo no sé si todavía lo tiene, la Fuerza Armada tenía una despensa de la Fuerza Armada. No, ya no existe. Y allí no existe hasta tampoco. Particulares llegábamos a comprar. Entonces, ese tipo de situaciones debe hacerse, pero esas son condiciones para el elemento policial. La esencia del asunto es combatir a los delincuentes. Y ciertamente, aunque 60 años, y como dice Johnny Wright, digamos, puede ser un maquillaje, pero por lo menos si el sistema judicial, el sistema fiscal, policial, judicial, no tienen mayores fallas, es un delincuente que apartate la sociedad por un largo periodo de tiempo. Ya hay otro problema y va a haber otra discusión cuando se diga, bueno, y el artículo 27 de la Constitución que establece que el sistema penitenciario debe de rehabilitar al delincuente, vamos a entrar en la dicotomía de si ese delincuente con tantos años de prisión se va a rehabilitar o no. Pero mientras tanto, realmente el problema central es el tema de los territorios, claro, el tema de combate a los líderes de estructuras de pandillas, el tema de estructurar una política, digamos, agresiva para controlar a los correos de los criminales. Me refiero, voy a decirlo, a los niños, a las niñas, a las ancianas, a las mujeres que los delincuentes utilizan para que controlen la colonia, para que vayan a pedir la renta, ¿verdad? Perdón la expresión, pero son seres humanos débiles, frágiles, son, si no estuvieran ante las cámaras, yo dijera, son monos de, ¿verdad? Sí. De eso, que ya se entendió. Y entonces que llegan, y ¿cómo es posible que un mono me vaya a mí como dueño de una tiendita a amenazar? Entonces, una política agresiva para capturar a esos y empezar a capturar a todos y que el sistema funcione. Decirlo es fácil, pero cuesta hacerlo. Bueno, sobre todo porque fíjense ustedes, vaya, cuando se plantea, por ejemplo, el tema de las ciudades policías, vaya, de por sí ya, digamos que El Salvador es considerado como el segundo país más violento después de Siria, con mayor desplazamiento interno inclusive, ¿verdad? Sí. Entonces, por causa de la inseguridad, ¿verdad? Estamos claros en eso. Entonces, mover a los policías y sus familias a vivir en ciudades policías no es aceptar que el desplazamiento es la única manera de sobrevivir. El mejor apoyo a los policías y su familia es recuperar el control del territorio donde ellos viven. Exactamente. Es que entonces, ¿por qué lo sacás? No le estás dando beligerancia a quien está controlando ese territorio. ¿Cómo no? En vez de decirle, no señor, aquí manda el Estado, manda la autoridad. Usted es el intruso. Exacto. A usted es a quien tenemos que extirpar. No sacar al policía, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo ves, Marco? Y de hecho, hay un grupo de edificaciones en Santana que no las han vendido de Fonavipo, y ese quiere ser como el plan piloto. Son unos apartamentos muy reducidos que no los han vendido porque muy caros, y quieren generar un plan piloto con eso. Pero en esta situación nadie está de acuerdo. A nivel de los policías, del nivel básico, nadie está de acuerdo en ninguna ciudad policía. Así claramente. ¿Por qué? Porque se está poniendo al policía en un solo punto. Eso como primero. Y se le está diciendo a la delincuencia, mire, todos los que viven ahí son policías. Y todos los que van a salir de ahí en el bus, porque siempre van a andar en bus. O sea, más expuestos todavía. Más expuestos todavía. Aquí el punto es... Sí, pero es discutible eso, ya lo vamos a... Claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Mira, ciertamente
ese es el pero que se le puede encontrar a ese tipo de, digamos, O sea, colonia. tiene lógica lo que dice Marvin. Sí, pues, pero... Es decir, sí, ahí todos los que viven ahí son policías. Pero te voy a plantear un ejemplo. O sea, yo creo que el problema no estriba en que vos coloques a unos policías en un sitio determinado y que la gente se entere que allí viven policías. El problema sigue siendo las condiciones. Porque, por ejemplo, aquí tuviste en el tiempo de la guerra colonias que se llaman colonias de militares. ¿Ya? Y cualquiera podría decir, bueno, la guerrilla en aquel momento, miren, ahí están las colonias de los militares, vayan a atacar a esas colonias de militares. O sea, es cierto que pues podés tener como digamos, las condiciones, el riesgo, pero también si mejoras esas condiciones y equipas bien a ese elemento, no solo en su vivienda, sino en su contexto. Pero aquí hay un detalle general, puede mejorar la situación del elemento policial. Pero hay un detalle, lo que usted plantea, ¿verdad? Que estas colonias de militares eran militares de alto rango. Ahora, el policía que le están planteando vivir en estas ciudades es el policía raso, en donde a las autoridades de la policía no les interesa en lo más mínimo qué es lo que le pase al elemento policial, con que no les interesa que ni botas buenas hay. Hace poco nos mandaron una foto de las supuestas botas tácticas con unos grandes hoyos. Este es el mensaje que le mandan al elemento policial. Las autoridades no les interesa que maten policías, no les interesa que les maten familiares. No, pero también, o sea, en el afán de ser un poco pragmáticos, más bien dicho, un poco concretos y un poco específicos, diría yo, en el tema, la aseveración que tú haces sobre que a las autoridades no les interesa el hecho de que maten a los policías y la respuesta que dan las autoridades cuando incrementan las penas, diría yo, bueno, no es que no les importe, ¿verdad? Sí, pero es que eso es debido a la presión social, porque ahora se maneja una difusión de la información de una manera más amplia. El asesinato de policías inmediatamente genera una presión social, entonces están obligados a hacer algo. De parte de ellos no hicieran absolutamente nada, si ya lo han demostrado. En 8 años, dígame usted, ¿cuál es la iniciativa que ha presentado cualquier ministro de Justicia y Seguridad en favor de los policías? En 8 años, absolutamente ninguna, absolutamente nada. Y que no venga a mentir ninguno de ellos a ningún canal de televisión que ha presentado una iniciativa, aunque sea de mejorarle con 10 pesos el salario del policía, porque no lo han hecho, no les interesa. La presión social es la que ha generado esto. Y hay un detalle, aquí se ha manejado esto de una manera política, ya lo mencionó el licenciado Bastos, le están poniendo a esto tinte político, porque si en este momento están generando estos incrementos de penas, lo están haciendo por la coyuntura política que ya se acerca. Buscando réditos electorales. Pero bueno, pero fue apoyado acá en 56 votos. O sea, 57. 57. Creería yo que apoyaron todas las fuerzas políticas. Mira, yo lo veo como, tal como inició Marvin, es una parte de, digamos, no es algo que no sirva. Yo no creo que no sirva. Yo creo que tiene un ingrediente que puede eventualmente servir, que no es suficiente. Pero que solo per se, dice Marvin, no funcionará. Fíjate. Yo estoy de acuerdo así, que no es el escudo blindado para proteger al elemento policial. Si el objetivo es que pare el atentado en contra de policía, no se logra. Entonces, no se logra. ¿Cuál es digamos, la llave para reducir los atentados en elementos policiales, en elementos de Fuerza Armada y en la población en general? Es reducir a los delincuentes. Es decir, combinar a que el delincuente esté bloqueado para poder realizar actividad delictiva. ¿Y cómo va a estar bloqueado el delincuente? Yo en parte puedo estar de acuerdo con algún político en el tema de algunos delincuentes que, digamos, solo la cárcel o el cementerio los podrá contener, porque han decidido por su vida ser delincuentes. Pero entonces,
lo que hay que hacer en el país lo sabe la Fuerza Armada, lo sabe la Policía Nacional Civil, lo sabe Arena, lo sabe el FMLN, lo sabe la Iglesia Católica, los organismos internacionales, lo sabe Israel, lo sabe Estados Unidos, la Embajada Norteamericana, lo sabemos todos, ¿ya? Claro. Pero hay un nudo gordiano en esto que se utiliza la seguridad como herramienta electorera. Fíjate, por ejemplo, yo te voy a retrotraer un poco a las elecciones presidenciales anteriores. Hubo un candidato presidencial que dijo, voy a militarizar la seguridad pública. Lo dijo el doctor Norman Quijano. Muchos lo cuestionamos, muchos lo criticamos. Ahora cuando hay, decisiones del Ejecutivo de sacar carros, jeeps y toda la cosa, viene un sector y critica y están militarizando la sociedad y el tema del turismo se ve afectado. Y también hay que ver la parte buena. O sea, paradójicamente el turismo ha crecido, ha mejorado y ha generado ingresos en el país. Entonces van a tomarle foto a las tanquetas ahí. Entonces el tema es lo que decía Marvin, territorio y combatir a los delincuentes. Es decir, y allí tenés un sistema de jueces, un sistema de fiscalía, un sistema de policías que tienen que luchar con esa, pero generar condiciones al elemento policial es clave. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. Miren, a mí me gustaría todavía adentrarnos a una cosa en particular. Vaya, si esto solo es una pieza de la mesa de ajedrez, ¿qué otros elementos son importantes? Porque tampoco, digo, aquí hay una discusión sobre, vaya, si la alternativa es, porque lo más probable es que se haga, yo sé que tenés información de que estas ciudades, policías se van a impulsar, porque tú estás diciendo que ya podría ser un plan piloto de estos apartamentos que no se han vendido en Santa Ana, que son entiendo que los está vendiendo el Fonavipo. Entonces, esto no te veo a ti como representante de los policías tampoco a gusto con eso. Y fíjense ustedes, otra realidad es que tenemos que abordar ya. Bajan los homicidios, pero aumenta la inseguridad en 3 años de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa percepción de que las autoridades te viven diciendo? Porque esto es el pan de cada día. No te dicen, tenemos tantos homicidios, tanto porcentaje diario, pero en el acumulado del año vamos siempre a tener más de 1000 homicidios menos que el año pasado. Así te dicen. Y es una reducción importante. Pero la percepción de la gente es que la inseguridad ha incrementado. Hay percepción y hay victimización, son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a ir también a adentrarnos en eso. Pero antes, al periódico Más. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Bueno, la portada del periódico Más en este martes 21 de noviembre del año 2017. A Yutuxtepeque les disparan desde arriba. Asesinos suben al techo para balacear a 2 hombres y una mujer que se echaban a birrias en pasaje 8 de la Santísima Trinidad. Sí, estaban departiendo. Entonces, mira qué detalle el que destaca hoy el periódico Más. Es decir, que desde el techo les dispararon. Hay 2 hombres y una mujer. Aparentemente la mujer era dueña de un establecimiento donde se vendían bebidas alcohólicas y habían amanecido chupando. Hay que decirlo, que así habían amanecido. Las alcaldías. O sea, la seguridad no es solo de policía ni de Fuerza Armada. Hay un tema de prevención, ¿verdad? Que hay que ver, y hay que ver el trabajo de las policías, de las alcaldías, de los consejos municipales, en el control de estos centros sí, porque fíjate que, vaya, por ejemplo, en una casa ahí donde funciona un chupadero.
Vaya, ¿Tiene legalidades? una persona alcoholizada es diferente a una persona no alcoholizada. Ahora, a ver qué hay detrás, porque yo les decía a también. ustedes que detrás de este triple homicidio en la Santísima Trinidad se está investigando narcomenudeo y se está investigando vínculos con grupos criminales de familia. Se van jalados, dice, arrestan a 2 presuntos mareros acusados de matar a un hombre en el Congo. Busqué un póster de Nuestra Señora de la Paz. Bueno, el sábado es el carnaval de San Miguel. Todo el mundo está haciendo maletas para irse para... Mire, si va al carnaval de San Miguel, tenga cuidado, porque allá lo que ponen en las calles, bueno, en el afán de combatir la inseguridad, y también a los bolos escandalosos, ponen unas bartolinas móviles. Y ahí los zampas se andan de escandaloso y hasta que termine el carnaval a las 6 de la mañana lo sueltan. Pues sí. Bueno, ¿cómo? Las perreras, hombre, así les llaman, es cierto. Tengan cuidado porque no, lo van a agarrar por andar de escandaloso, lo van a para la perrera. Bueno, vámonos, un breve resumen de la plática que estamos teniendo con Astor y con Marvin mañana en la página interior del periódico Más. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial, no me cambie, regresamos. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Bueno, estamos de regreso. Vamos a continuar, digámoslo de esta manera. Si hemos establecido
que por sí solas las medidas del incremento de las penas, porque esto ya es tipo una cadena perpetua, ya ponerle 60 años de cárcel a una persona ya es, digamos, considerarse una cadena perpetua, pero bueno, no es el elemento, tú insistes, Marvin, no, esto no es suficiente. ¿Qué otros elementos se debe sumar? Déjame de lado el tema de las ciudades policiales, porque eso lo quiero tratar, tú no estás de acuerdo tampoco con eso, pero vamos, ¿qué otros elementos crees tú pueden abonar a que estas medidas de reformas al Código Penal puedan funcionar para proteger a los policías? Sí, aquí hay que agregarle muchos más elementos. ¿Vea? Ya mencionaba yo mejorarle el salario al policía para que él pueda moverse hacia otras zonas de mayor seguridad. ¿Vea? Hablar con la empresa privada para que al policía se le hagan ciertas prerrogativas. Aquí vamos a criticar algunas empresas que incluso le niegan el crédito al policía. Cuando va a querer sacar un subelectrodoméstico o algo, no, mire usted, no, porque este es policía. Ir quitando ese estigma de que el policía es una persona de alto riesgo y que no va a pagar. Todo eso hay que irlo quitando. La empresa privada tiene que proteger también al policía. El policía tiene que tener una cobertura mucho mayor en cuanto a los servicios de transporte, de salud, de educación, que no le estén negando el uso del arma de equipo. Aquí hay compañeros que están yendo por grandes cantidades al registro de armas a sacar la licencia, porque los jefes, incluso hace poco nos llegó un documento a nosotros que el jefe de Soyapango, de la subdelegación Soyapango Sur, giró un documento ahí, en donde dijo que a partir de 2018 nadie se lleva el arma de equipo hasta que no tenga todos los documentos que piden. Entonces, estas son medidas que deben, estas son directrices que nosotros consideramos que no abonan en absolutamente nada, ¿verdad? Porque el policía, hay muchos que no puede ir a sacar esos documentos porque se gasta, él tiene que sacar de su bolsa para obtenerlos, ¿verdad? La licencia para el uso de armas, tiene que presentar una solicitud al jefe, casi rogándole que le dé el arma, sí, pasar una... Vaya, pero mira, eso. Pero vaya, ajá, el tema de las armas, yo creo que eso no es problema. El tema de los permisos para la aportación de armas, pues no le veo tampoco mayor problema. Yo en lo que sí veo problema, y ahí está, es la falta de solidaridad de un Estado que se le critica el despilfarro y el derroche de dinero, y que inclusive hasta se creó un mecanismo para inyectarle dinero a la seguridad, como es la contribución especial de la telefonía. Pero decime cuánto de ese dinero, y es la crítica que se hace, va a parar para mejorar las condiciones salariales de un policía. Bueno, perdón ahí que le interrumpa, sí, solo termino ahí la idea. Bueno, en relación a este impuesto, para el policía, para generar condiciones adecuadas para el policía, no va ni un centavo. Vea, la gente tiene que exigir que ese dinero vaya específicamente para fortalecer la seguridad, para mejorarle las condiciones al policía, porque eso no está pasando, ¿verdad? No está pasando. Aquí se han enfocado en que los 100 millones son la panacea, ¿verdad? Los 100 millones del préstamo del BCIE son la panacea que va a quitar toda la inseguridad del país. Y basado en eso, están enfocando su esfuerzo todos los funcionarios del gobierno, hablando de los 100 millones, y los muertos no paran. Están pidiendo incluso hasta 5 años más, dice el señor ministro Landaverde, que necesita 5 años más, dice, para controlar los territorios. Y tenemos casi 11 homicidios diarios, más de 3.500 personas asesinadas. Quiere decir que para que esto se controle en 5 años, poniendo que esa tasa de homicidio se mantenga, estamos hablando más de 18.000 personas que serían asesinadas en esos 5 años, incluyendo policías. Entonces, el tema de esto es la inoperancia, la ineficiencia en cuanto al manejo de la situación crítica, que incluye el
no proteger debidamente a los policías, dejarlos en el total abandono sin ningún apoyo de ningún tipo, salvo este tipo de acciones que están haciendo hasta ahorita, ¿verdad? Vaya, No, el tema de la contribución, porque mira, yo creo que hay mecanismos de protección que tienen los elementos policiales. Hay temas también que tienen que ver con la protección a la familia de un elemento policial cuando hay un deceso de un policía. Pregúntale a Marvin, no, yo te lo digo porque... Es que el papel aguanta con lo que le ponen. Pero fíjate, te voy a interrumpir, solo va. En el caso de cuando un policía es asesinado, se estableció, y porque se le dio mucha publicidad, el tema de los seguros, el tema de las becas para los hijos, el tema de la asistencia a la familia, y había otro elemento por ahí que se sumaba. ¿Cuánto de eso se cumple? Absolutamente nada, porque a la familia del policía queda abandonada, no se le da asistencia de ningún tipo, ni psicológica, ni becas, porque hasta ahora están tratando de hacerlo. ¿Cuántos policías van muertos? Más de 300 en lo que la policía tiene de asistencia. Lo que yo te digo es, por ejemplo, bueno, yo tengo conocimiento que existen esos claro, programas y hay información existe. Creo yo, hay un detalle aquí importante porque como yo he estado en estos temas de seguridad, normalmente hay un cuestionamiento a lo que hacen las autoridades, lo que hace un gabinete, lo que hace un director de penales, un director de policía, un viceministro, un ministro de seguridad, y hay como muchas críticas al trabajo, pero no hay a veces como propuestas específicas o acompañamientos a determinadas propuestas. En mi opinión, por ejemplo, este tipo de situaciones de becas a los hijos de un policía, a los... asistencia psicológica. Mira, ese es un tema que debería de existir independientemente que el policía falleciera o no falleciera. Por eso te digo que el problema de la inseguridad y el problema del país está determinado también por relaciones económicas. Aquí voy a decir algo que tampoco no le agrada a algunos sectores de la población. Históricamente el soldado y el policía pues son pertenecientes a los sectores con menos condiciones económicas de las sociedades, de todas las sociedades, ¿verdad? Pero mayormente las sociedades en donde las relaciones económicas son completamente dispares, que mientras va pasando el tiempo, reducidos sectores de la población se van haciendo más millonarios, mientras amplios sectores de la población se van haciendo mucho más pobres. Entonces, el tema del soldado, del policía, históricamente no siempre ha cuidado a la gente más pobre y a la clase media. Han habido prácticamente equipos policiales, ¿verdad? Grupos de soldados cuidando, digamos, bienes económicos de empresas grandes en el país o de personas que tienen mucha plata en el país, y antes era mucho más aguda esa situación, donde venía un potentado económico y le daba la llamada al director de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional y le decía, o de la Fuerza Armada, y le decía, mándame 20 soldados a mi finca, mándame 15 policías aquí a mi empresa, a mi fábrica. Y ahí estaban esos policías y esos soldados, esos guardias nacionales, esos PH, cuidando esas grandes mansiones, y esa ha sido la realidad histórica. Esto que estoy diciendo se puede ver como, digamos, se puede ver mal. A lo que voy es lo siguiente: tenemos que también discutir cuáles son las funciones del policía, sí, cuáles son las funciones del soldado, y cuál es las capas sociales que están siendo más afectadas, y hay que proteger a esas capas que están siendo más afectadas. Las autoridades lo niegan porque lo han negado hasta la saciedad, de que los policías no tienen baja autoestima. O sea, y que están trabajando de verdad que con muchas dificultades.
Es decir, ya un policía desmotivado, imagínate tú, pues No funciona bien. no funciona bien. Las autoridades dicen no, está motivado. Pero bueno, fíjate bien lo que te quiero decir. ¿Por qué hay tanta discusión o por qué en una sociedad como la salvadoreña hay tanta discusión como, por ejemplo, para dar asistencia al policía en lo que más efectividad tiene, que es su salario? El policía, un policía con un mejor salario. Y dicen, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero para que un policía reciba más salario? Pues de donde se está invirtiendo el dinero que muchos están criticando que se está haciendo de una mala manera. Hay un tema porque yo te digo, aquí, yo entendería que muy concretamente no es tan difícil, o lo ves tú difícil, incrementarle el salario a un policía. No es difícil, no es difícil. Y creería yo también que si hay un, digamos, acuerdo nacional y verdaderamente todos los sectores que hablan por la transparencia, por la anticorrupción, por la ética, por la moral, realmente no agarran 50 millones de dólares y se los llevan a paraísos fiscales, ¿verdad? Sino que dicen, mejor con estos 50 millones de dólares voy a construir parte del país, ¿verdad? Y voy a entender que no es lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo llevarme estos 50 millones de dólares a un paraíso fiscal que invertirlo aquí en el país, porque no es lo mismo. Vale. Entonces, si los sectores del país toman ese acuerdo, la situación del policía tendrá que cambiar. Para ponerte un ejemplo, mira, parte del presupuesto del país tiene que ver con, evidentemente, lo que logra el Estado captar, pero hay millones de dólares que se evaden y que se eluden. Y otros que dicen que se malgastan. Por ejemplo, imagínate tú, entonces, ¿cuánto se paga? Solo por ponerte un ejemplo, ¿cuánto se paga en invertir para el transporte de funcionarios y de altos funcionarios? Sí, ¿cuánto se paga en esas grandes camionetas? Muchos critican eso. Y eso tiene remedio. ¿Cuánto se paga en pagarle su teléfono celular? Pero eso, ¿cuánto se paga en su seguridad privada? ¿Cuántos seguidores andan? O sea, es que la gente dice, es que esos elementos, sí, todas esas cositas que parecen insignificantes, abonarían a enrumbar el dinero hacia donde en realidad se necesita. Tiene solución. Fíjate que, por ejemplo, en el tema del uso de los recursos, digamos, si la policía, la Fuerza Armada o el Estado no está utilizando bien los recursos que vienen, por ejemplo, del impuesto de la telefonía, hay soluciones para resolver eso. Yo entiendo que las autoridades están haciendo rendición de cuentas, pero aparte de rendición de cuentas, hay entidades no necesariamente gubernamentales que pueden hacer la función fiscalizadora. Vale. Te pongo un ejemplo. Las Naciones Unidas, yo recuerdo cuando estuvimos nosotros en el gabinete, se dispuso 300 millones de dólares, 200 millones de dólares iban a ser para ayudar al ministerio para dárselos al Ministerio de Educación, y 100 millones de dólares eran para la seguridad del país. ¿Qué hicimos para transparentar? Pues convocamos a Naciones Unidas que auditara ese tipo de, aparte de los controles de corte de cuentas y todo eso. O sea, mecanismos hay, pero hay un problema también en que, y yo lo he vivido y te lo voy a decir, cuando viene las autoridades y convocan para explicar algún tipo de estas situaciones, no siempre los medios replican esa información, sino que la información que replican los medios es el tema de los muertos. Te lo voy a plantear de esta manera, y para darle la palabra a Marvin. Fíjate, ¿por qué? Y esta es la pregunta que se hace mucho. ¿A quién le corresponde a través del presupuesto general de la nación darle apoyo y respaldo a instituciones como la Fiscalía, a instituciones como educación, a instituciones como, por eso, sí. Pero decime vos, y ahí va la crítica, ¿por qué de una contribución especial, que es un impuesto, pues o sea, le han puesto de bonito, le han puesto contribución especial, pero no, es un impuesto que paga Mundo y Raimundo para educación, para el Ministerio Público,
Bueno, ¿por qué dice la gente? Porque si es que eso le toca al Estado a través de los impuestos que pagan todos los salvadoreños y debe de ser prioridad del Estado darle esto, porque mayormente el dinero que llega a las arcas del Estado por medio de la contribución especial fue pensado y vendido de esa manera, era para apoyar a los policías, o no se vendió de esa manera. Era para apoyar la seguridad. Ajá. Y hay un detalle en esto. Si uno lee el artículo 11 de esta ley de la contribución especial, es un artículo mal redactado. Yo, que no soy jurista, te puedo decir con propiedad que es un fiasco total la redacción de ese artículo 11, que dice para qué se va a utilizar ese impuesto. Ahí dice específicamente, deja al libre criterio del gobierno cómo lo va a utilizar. Las únicas dos cosas específicas que dice son el apoyo a los jóvenes que no trabajan ni estudian y a los centros penales. Esas son las únicas dos cosas que dice específicamente ahí. Ahí no habla de darle recursos a la policía, no habla de darle recursos al ejército, no habla de darle bonos al policía, absolutamente nada de eso. Por eso es que cada vez que se van a erogar estos dineros, van corriendo a la Asamblea Legislativa para que cada 3 meses ahí les aprueben para la distribución, porque no está específicamente en la ley. Muy bien, en realidad de esos 100 millones, Marvin, una pequeñísima parte es la que está para bonificaciones, ¿verdad? Exactamente. De policías. Sí, y son alrededor de 9 millones y monedas, ¿verdad? Para ahora, únicamente... que quiero decirte que eso no garantiza que se los van a dar siempre. No. O sea, es decir, la garantía sería que ese dinero pase ya al salario del policía. Exactamente, que sea por ley. Nosotros presentamos unas propuestas a la Asamblea Legislativa. Presentamos en varias ocasiones esa propuesta a los diputados. Mire, que el bono sea por decreto. O sea, que el policía no ande como que es limosnero pidiendo, ¿verdad? Sino que se le dé el bono por decreto y los incluyan a todos, porque aquí han dejado afuera a todo el personal administrativo, que son como 4.500, que es una parte vital de la Policía Nacional Civil. Si el personal administrativo también tiene derecho, pues, y a estos los dejan fuera y no les dan absolutamente nada, y también los matan. Si hay 3 administrativos van asesinando en este año. Entonces, en este sentido, vea, los recursos tienen un gran problema y es la corrupción. Vea, aquí hemos visto corrupción a todo nivel y el dinero se ha despilfarrado de una manera tal que nos hemos visto en unas grandes limitancias. Sí, pero fíjate, Marvin, que este tema yo creo que hay que analizarlo un poco más integralmente, porque, por ejemplo, cuando se habla del tema de la corrupción y se fustiga, bueno, a mí me pasó y a mí me tocó y a mí me dijeron cualquier cosa cuando soy funcionario, incluso cuando estuve en otra institución, algunos sectores, no voy a profundizar eso porque no viene al caso, decían, una asociación decía que Astor Escalante había cometido acciones irregulares y acciones ilegales, y vino un ex fiscal de la República y abrió una investigación. Te estoy hablando del año 2014. Fíjate, estamos en 2017. Y a este tiempo, ¿qué pasó con esa investigación? Absolutamente nada, porque era mi actuación conforme a Constitución y las leyes del país. Pero ¿qué sucede? Que mientras tanto eso se dijo cualquier cosa. Y no hubo, digamos, ningún otro sector que diga, no, mire, nos equivocamos por esto y esto. Entonces, lo que yo digo es que si hay un elemento, un funcionario que haya cometido hecho delictivo, que se investigue, que se procese y que se presente a las autoridades. Pero la solución de la seguridad no la vamos a resolver discutiéndola como históricamente estamos discutiendo. Que viene un gabinete y es fustigado por el otro gabinete que quiere ser gabinete. Ahí sí tenés toda la razón. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, yo te lo planteo así, Marvin, porque vos vas de precandidato o candidato, primero Dios que lo logres, ¿verdad? Toquemos vidrio, ¿verdad? Porque no nos ha puesto madera. Tablita. Entonces, estructurar un plan de seguridad, consensuar ese plan, esa estrategia de seguridad, una política criminal, consensuarla con todos los partidos
y también en forma pública, transparente, convidar a los sectores productivos, económicos, financistas del país y a los mismos financistas de los mismos candidatos, y decirles, miren señores, aquí está, ¿les parece? Le entramos, ¿verdad? Vamos a combatir las extorsiones como combatimos el secuestro. ¿Cuáles son los intereses que está afectando los extorsionistas? ¿Cuáles son los intereses de los sicarios? ¿A qué capas sociales golpean más? Nos vamos a meter a combatir toda la sociedad a extorsionistas y a homicidas. Y entonces que en forma conjunta tomar esa decisión y la ejecución de esa estrategia, que también todos nos mojemos en eso. Claro. Porque de repente yo he visto, yo no sé, y lo pregunto muy sinceramente, lo digo, yo no sé cuál es la Liga de la Justicia que va a venir aquí, ¿verdad? Yo de repente he visto aquí en los espacios televisivos que vienen unos que ya fueron o ya fuimos de seguridad, o estuvimos en un gabinete de seguridad y fustigamos al gabinete actual. Mi decisión ha sido apoyar la seguridad del país, independientemente sea el FMLN, sea Arena, sea el PDC, el PCN, Gana, hasta los que menos posibilidades tienen, apoyar la seguridad del país, esté quien esté, y dar propuestas concretas. Pero yo no sé cuál es la Liga de la Justicia que tiene el partido Arena, para ponerte un ejemplo, y que va a decir, esta es mi Liga de la Justicia que voy a poner en este gabinete. Y que diga el FMLN, no, mi Liga de la Justicia es esta y con esto vamos a arrasar y vamos a combatir. No, y fíjese que ahí perdón, la no es de persona. El punto es, usted tocó un aspecto muy importante. Mencionó izquierda-derecha. Como debe ser. Sí, pero quizás ahí difiero yo un poco. ¿Por qué? Los actuales funcionarios que están al frente de la seguridad pública y de todos los ministerios, obedecen a una cúpula partidaria, no obedecen a los intereses del pueblo. Entonces ahí es donde deberíamos cortar eso. Porque siempre ha sido así. Pero tenemos que poner ese punto y final ya, ¿verdad? Porque el director de la policía... Ojalá que ahorita que llegue vos, no vaya a responder a la cúpula, porque cuando ya llegan allá se les olvida el asunto. Hay un detalle. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento de él. Sí, es que, por ejemplo, el director de la policía obedece al partido de gobierno. El ministro obedece al partido de gobierno. Y prácticamente ellos son mandaderos del gobierno. Ellos no hacen lo que ellos quieren. Ellos les dictan las órdenes que van a seguir. Ahora, pero que también, acordate, hay una línea de la política que se debe seguir, ¿verdad? Sí, pero ellos pueden decir, mire, no estoy de acuerdo. Mire, yo no estoy de acuerdo con este tipo de política. Propongo esto y esto. Pero decirlo, tener el carácter de hacerlo. Fíjate que nada más quería cerrar con esta reflexión del diputado Rodolfo Parker. Cuando se aprueban las medidas por 57 votos, diputado Rodolfo Parker, vamos a acompañar este decreto porque esta reforma mandará un mensaje disuasivo a quien pretende transgredir la ley, pero también un mensaje de solidaridad para quienes arriesgan sus vidas. Ahí está lo que te decía yo. O sea, mandan un mensaje, pero no es la solución. La solución tiene que ser integral. Recuperar los territorios a través de la presencia constante de policías y militares en los territorios. Y el Estado en su conjunto. Muy bien. Salud, educación, casas de la cultura. Pero también diría yo que la mejor solidaridad sería mejorarle los salarios a los policías. Totalmente. Es que eso es de honor. Eso bueno, es de honor. ese tiene que ser una meta. Claro, es una prioridad tal vez. Por eso te digo y aquí hay una figura importante, José. La figura importante se llama Consejo Nacional de Seguridad. Y ahí están concurriendo todos los sectores. Y está concurriendo incluso sectores que pertenecen también a la microempresa, mediana empresa y a la gran empresa. Entonces, ¿por qué no estructurar un plan conjunto y decir, bueno, vamos a definir las condiciones del policía y las condiciones del soldado y vamos a definir de una vez por todas la política para recaudar impuestos en el país y que no haya evasión ni haya elusión? Bueno, simplificar ese proceso. Vamos a la pausa y regresamos con la interacción de los amigos televidentes en el segmento de Opinión Ciudadana y además los comentarios, muchos comentarios en redes sociales que le vamos a dar respuesta o tratar de dar respuesta. Y vamos a ir concluyendo con el tema de la insistencia que han tenido las autoridades durante todo el año en el sentido de que hay menos homicidios en el consolidado, pero sin embargo
hay la percepción que hay un incremento, el aumento de la seguridad en los 3 años de gobierno, bueno, casi 4 del presidente Salvador Sánchez. Pausa, la segunda, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. De regreso, en lo que vamos abriendo el teléfono, quería nada más hacer el planteamiento final sobre el tema de la insistencia que han hecho las autoridades sobre una baja sustancial de los homicidios. Serían más de 1000 homicidios los que habría menos en comparación del 2016. Frente a esto, una cosa muy en particular, ¿verdad?, que es la percepción de la ciudadanía sobre que a pesar de que de esta reducción de los homicidios, tenemos mayores niveles de inseguridad, Marvin. Ahí hay un detalle. Tenemos registrados alrededor de un poco más de 3.500 homicidios en lo que va del año. Según las autoridades, es un logro, ¿verdad?, para ellos. Ondean la bandera de la victoria, dicen, menos 1.300 homicidios. Ahora, esta es una ofensa para la gente, estar comparando números como que es la cosecha de maíz del año pasado, o que es la cosecha de frijoles del año pasado, hoy hubieron menos quintales que el año pasado. Si son personas las que están siendo asesinadas, pues. O sea, eso es una falta de respeto, para empezar, estar comparando. Tenemos 1000 homicidios menos, y los familiares, pues, no merecen respeto. Hay una situación en esto que hay que resaltar. El daño que causa este flagelo del homicidio es muy profundo y por eso es que está costando que la atmósfera de inseguridad se disipe.
Yo he sido testigo del deterioro de algunos lugares. Yo lo he visto de primera mano. Lugares donde antes eran prósperos, había negocios, habían tiendas ya bastante fuertes. Cuando se enquistó el flagelo de los grupos criminales, todo esto se fue reduciendo, se empezó la extorsión a estos negocios, la gente se retiró, empezaron los homicidios, la policía enfrentó a estos criminales y abatió a muchos de ellos. La relativa calma volvió a estos lugares, pero jamás se volvieron a recuperar. Jamás, porque la gente siente temor. La gente no puede sacar dentro de sí ese esquema de inseguridad. Hay que trabajar muchísimo para poder volver a los niveles aceptables de tranquilidad de la ciudadanía. Estar comparando homicidios un año con otro, no hay que hacerlo de manera tan fría, porque es una ofensa para el pueblo, es una ofensa para la memoria de aquellos que lloran sus muertos. Muy bien. Fíjate que, vaya, Astor, en realidad las autoridades tienen razón, porque en comparación al año pasado siempre se va a mantener, vamos a superar la línea de los 1000 homicidios más que el año pasado. Marvin decía Marvin daba un dato, pero el dato en realidad es cierto, ¿verdad? En este momento estamos en menos de, casi que en 11 homicidios diarios. Y la reducción es menor, pero el punto es el siguiente, fíjate, que a pesar de todo eso, los niveles de inseguridad o la percepción de la gente que hay mayor inseguridad persisten. Sí, es un tema que va acompañado también de varias situaciones. Por ejemplo, va acompañado de una política comunicacional, va acompañado tendría que ir acompañado de esfuerzos también del gobierno con los medios de comunicación. En anteriores gobiernos se hicieron esfuerzos, y te lo voy a comentar. Los medios de comunicación constituyeron aquel movimiento que se denominó Me Uno, ¿te recordás? Sí. Y ese movimiento, ese programa comunicacional o estrategia comunicacional, de alguna manera también impactó, pienso yo, en reducir los niveles de percepción de inseguridad de la gente. ¿Te recordás que incluso se tomó un mecanismo donde, por ejemplo, estaba un cadáver y medicina legal se cubría con un biombo? Entonces, son mecanismos que sirven para, digamos, también trabajar los niveles de inseguridad. Te voy a contar una experiencia personal. Yo me reuní con unos ministros de justicia hace algún tiempo, y vino la entonces viceministra era de Justicia de Costa Rica, que después llegó a ser presidenta de la República, y le comenté, perdón que la ponga de ejemplo, y dije, pero mira, le dije, ¿verdad que en Costa Rica está pasando esto también? Tienen problemas delincuenciales en las zonas, y ya le mencioné. No, me dijo. No, ¿cómo no? Si yo estuve en Costa Rica la semana pasada y no, me dijo. Y yo le hablaba de que habían mareros, y entonces me dijo que no habían mareros, porque allá los mareros les dicen chapulines. Lo que te quiero decir es que hay un esfuerzo también de imagen de país que es construido por otros sectores con otros tipos de propósito para también salvaguardar el país. Y la política comunicacional tiene que ver mucho con esto para también reducir la sensación o percepción de inseguridad. Muy bien. Y combatir la inseguridad. Mira, lunes 20 de noviembre, 0 homicidios en 251 municipios, 0 homicidios en San Salvador, 11 homicidios en 7 municipios, 2 presuntos pandilleros. Eso es lo que nos plantean a las estadísticas a través de los diferentes canales de comunicación de la Policía Nacional Civil. Pero esto no se dice en los medios, solo vos lo estás comentando. Lo destacamos porque en realidad sí existieron ayer 11 homicidios. Pero yo te felicito. O sea que lo que estamos diciendo no es paja, ¿verdad? Sí, o sea, pero yo te felicito, digamos, cuando das la lectura completa, porque es importante ver el país en su conjunto. Es decir, que en 251 municipios no hay homicidios, es importante, pero el nivel tampoco le demos a tol con el dedo a la gente. No quiere decir que en un municipio no hay criminalidad. Por supuesto, sí. Muy bien. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. De aquí, Andalor. Adelante, amigo.
Solamente quería decirle yo que en vista de los pobres salarios que tienen los policías, sería importante que usted como presentador tratara de contactarse con algunos de los miembros que forman la mesa que están apoyando a la policía, para que vean de qué manera aumentar los salarios a la policía, porque esa es parte de la corrupción. Al no tener salarios dignos, el policía tiene que buscar los medios para poder sostener, porque la verdad que eso es una miseria. Eso es lo que yo estaba viendo, y lo que dijo don Alto Escalante con respecto a lo que antes gozaban los cuerpos de seguridad, los soldados, era muy apreciable aquello que... Sí. Y estos señores que están en la asamblea y todos los que están dirigiendo el país no pagan ni teléfono, ni agua, ni luz, ni todo lo tienen a la mano, y eso por policía. Muy bien. Gracias. Miren, quiero decir una cosa, a mí no me tienen que convencer. Yo creo que el policía hay que pagarle más. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Intolerable, inaudito, reprochable y vergonzoso que un policía no tenga buenas botas, que las ande rotas. Eso es intolerable. Como también intolerable es que un policía tenga un sueldo de hambre. Claro. Así de sencillo. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán. Buenos días, panelistas. Tengan un feliz día. Sí, la realidad, Natán y panelistas, que a los policías se les está quitando lo que es el descuento del Fondo Social para la Vivienda, Seguro Social, creo. Bueno, y el proyecto de vivienda me parece muy fuera de serie, y ustedes tienen la razón de que están agrupando, están metiendo, como se dice en buen salvadoreño, en el canasto los mismos huevos, las mismas verduras, etcétera, etcétera. Pasen muy buenos días. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Hola, Salvador, Natán. Adelante, amigo. Mira, Natán, se le debería pedir la renuncia al ministro de Seguridad, de cómo se atreve a andar diciendo que en 5 años van a haber resultados de medidas. Y la otra es que los bastiones de los mareros, ahí están siempre, no los han ido a sacar. Por eso que los bobos se ríen cada vez que matan a un policía. ¿Por qué? Porque solo los ven pasar, pues. Aquí se deben de atacar con pura inteligencia, investigación, hombre, y eliminación de delincuentes, tan gracias. Muy bien, vamos con más llamados. Buenos días, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días. Sí, muy buenos días, Natán. Adelante, amigo. Fíjate que como persona civil natural y que tenemos derecho a opinar, ¿verdad? Yo quiero decirte de que está bien que le aumenten a la policía. Eso bueno, es correcto. Pero yo le pido al gobierno, ¿verdad?, al gobierno nacional, que por favor no mantenga casi por 200 años en el olvido a los soldados, porque quienes en realidad necesitan aumento ahorita son los soldados. A la policía se le dieron varios aumentos y los soldados siguen ganando $220 al mes. $220 al mes. A todos por igual creo yo que hay que aumentarles, hombre, a todos, y no todos andan ahí poniendo el pecho, pues. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Muy buenos días, le llamo de Santa Ana. Adelante, amigo. Mire, un comentario referente a los homicidios. Tanto los políticos y los medios y todos se preocupan por la baja o la sube de homicidios. Realmente yo le voy a decir, puede haber 0 asesinatos, pero la delincuencia no baja. Yo creo que son las dos cosas bien interesantes que hay que combatir en nuestro país. La delincuencia, puede haber 0 homicidios, pero siempre rentan, siempre saltan en los buses, siempre usted no puede entrar a muchos lugares. Realmente los salvadoreños estamos presos en nuestro mismo país, en nuestra misma patria. Muy bien. Buenos días. ¿De dónde me llama? Aquí de San Salvador. Adelante, amigo. Bueno, gracias. Aquí mi opinión, apoyando al señor de los policías, que es el que lo representa, ¿verdad? Entonces, que no se quede atrás, que siga adelante, que es el único que está sacando pecho por ellos. Felicitar también al señor Escalante, que ha fungido en muy buenos lugares cuando ha estado, y la opinión de él cuenta mucho. Muy bien. Y lo que dice este señor Landaverde, que quiere 5 años más, no hombre, este señor se ve de que no quiere hacer nada hacia el país. Aparte de eso, él fue el seguridad de Sánchez Serén. Muy bien. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿y de dónde me llama? Buenos días, le hablo de San Miguel. Adelante, amiga. Yo quisiera decirles de que es una situación bien difícil la que hay del país, nos duele a todos los salvadoreños, y yo quisiera opinar con respecto a que para
para poder sobrellevar o sobrepasar esta situación, la cosa es que cada uno de los salvadoreños tendríamos que volvernos vigilantes, policías, agentes, o sea que cada quien denunciar, cada quien cuidar su zona, pero también tener protección de las autoridades, como un padre va a denunciar a su hijo, a su familia, pues, porque los padres vemos qué es lo que hacen nuestros hijos, qué es lo que hacen nuestras familias. Sí, tiene razón ella. También los padres tienen responsabilidad. Buenos días, su comentario y de dónde me llaman. Le llamo aquí al lado de San Miguel. Adelante, amigo. Y mi comentario es que pues le tengo un buen salario a los policías, y eso que está hablando un amigo de los soldados, que no les pasan de $220, es muy cierto. Ahora nosotros, los ciudadanos, pagamos los impuestos, con lo cual también se le paga a la policía, y la policía está pidiendo auxilio de que quiere que se les ponga, que les haga una ciudad o que se les dé más prioridad en las zonas donde viven, y ellos son una ley, pues. Ellos no pueden pedir una cosa así porque ellos son la ley, con ser el hecho de ser policía, el ciudadano tiene que respetarlo. Ahora, los policías que han matado, que no ha sido, digamos, un enfrentamiento, son policías que andan involucrados también con los pandilleros, que andan ahí de la mano con ellos, y cuando los pandilleros tienen una cosa y no se las pueden hacer, entonces cuando los matan. Es una vergüenza para la policía que pida, pues, que se les dé seguridad, y no son la seguridad, pues. Bien, gracias. Vamos a leer comentarios en redes sociales. Dice Maceli, tengo otro, el de Chentillo. ¿Hasta dónde tienen que llegar los niveles de delincuencia para que el gobierno utilice adecuadamente el CES y demás dinero? La contribución especial, está hablando él. Maceli, el gobierno entre más tenga, más va a querer. Miren cuántos adscritos al frente son burócratas, y eso al llegar a otro van a salir volando, o el que llegue va a incrementar gasto en salario. Maceli, prevención no es darle cheque en blanco a Injuve, a los ninis, a educación. Prevención es dotar de equipo, armas, drones, que por cierto, en ciudades no se ve inseguridad de transporte, policía y militar. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días, caballero. Dos observaciones. Yo no sé, yo oigo a Marvin ahí, o sea, no sé si es que ya va camino a la política y está hablando más como político, pero cuando se refiere a las estadísticas, la verdad es que las estadísticas son números fríos, hombre, ¿verdad? Y ahí no hay vuelta de hoja, pues, o sea, es parte de la transparencia, ¿verdad? Y otra cosa, esa voz me parece conocida, es de mi amigo Juan Carlos Sura, ¿verdad? Exactamente, caballero. Y otro detalle, ¿cómo se llama? Este informe del representante de la ONU, como que no se le ha dado mucho enfoque a la parte que responsabiliza a los pandilleros de los crímenes, ¿verdad? Sí, mañana vamos a tratar en el análisis ese tema, Juan Carlos. Buenos días, su comentario, ¿y de dónde me llama? Yo estoy viendo la televisión y no veo que me casen. ¿Aló? Adelante, amigo, adelante. Sí, quería decirles, me parece muy interesante el comentario que ustedes tienen. Tengan buenos días todos ustedes. ¿Se cortó o qué? Bueno, perfecto. Alberto Berrío, hay menos homicidios porque la gente paga la extorsión y ya no visitan a familiares y amigos en territorios gobernados por pandillas contrarias. No es peor prevención, dice. Javi dice, don Astor, hasta del lado de los empresarios estuvo en seguridad y jamás apoyó aumento de salario. Ya basta de planes de seguridad y aburren, no los ejecutan, solo utilizan para pedir más presupuesto. Y 11 millones urgen porque vienen las elecciones. Rocío, yo no sabía que su invitado detrás del cara de sindicalista llevaba la camiseta del partido PCN. ¿Desde cuándo? Lo enviaron a manifestar, tengo esa duda, espero no se moleste, simple duda. No, está bien, está dura la crítica, pero es tolerable. Lilian Flores, pedir apoyar la seguridad implica prevención, eso implica mucho más allá de la PNC. El señor político, ex de la PNC, lo sabe. Dice. Jesús me hizo libre, diputado ganando 3.000, más seguro privado, viáticos no aportan nada al país. Y la PNC encargada de la seguridad con sueldos de hambre. Increíble lo que pasa en este país. Elena Rivas, por amor a Dios, Astor, no puedes hablar del pasado con guardia, PH o PN. En esa época había seguridad, hoy muchos quisiéramos tener una guardia con apoyo de la PNC, añoramos los años dorados de la PNC. Tati, los elementos de la FAE deben de recibir protección así como los elementos de la PNC. Tania Herrera, la FAE ayuda a brindar seguridad con las tanquetas para las personas que caminan en la calle. Elena Rivas,
Melvin y Astor en una buena pareja, uno como diputado y el otro como fiscal. En 3 meses vamos a con los diputados y en un año para fiscal. Como votamos en 2018 para apoyar a ambos, dice, ¿vale? Paul Steiner, El Salvador es el segundo país después de Siria con mayor desplazamiento interno. Lo leí, Paul, lo que me mandaste. Eli, ya era hora de que un hombre como Marvin, que conoce la situación interna de la PNC, llegue a la asamblea para arreglar. Es una casualidad que vaya con el PCN, PNC, dice. Solo se cambiaron. Bueno, rápido, tengo 2 minutos por delante, amigos. Bueno, y esto que corté la llamada, que la gente no deja de hablar. A ver, Astor. La realidad es que... haceme un resumen de todo lo que... La voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que la gente está demandando es seguridad, está demandando mejores condiciones para policía, pero también está demandando integración como país para resolver los grandes problemas. Muy bien, quédate ahí, por favor. 30 segundos para saludos para todos. Sí, bueno, el sentir de la gente es ese, ¿verdad? Que la atmósfera de inseguridad no cesa, y que es necesario que las autoridades definitivamente recompongan o reestructuren los planes de seguridad y los pongan a trabajar en favor de la gente. Miren, yo no es que defienda a Marvin, pero ustedes ven, él no viene con un chaleco de ningún partido político. No, ¿verdad? Ni nunca voy a ser político. Entonces, eso habla mucho. Y ni yo se lo pedí que viniera, pero él es coherente, ¿verdad? Que aquí no se viene a hablar de la policía, no hacer política partidaria. Exactamente. Entonces, qué bueno que lo hagas, y por eso es que te hago la extensiva el llamado para ver si en Astor y Marvin en unas 2 semanas venimos de nuevo, pero para ampliar ya el tema de las conclusiones sobre el año de la inseguridad, ¿les parece? Con gusto. Bueno, y hablando de muertes violentas, nos vamos a despedir con esas imágenes que se generan en este momento en la carretera de Oro, por el cementerio de los Cipreses, en una escena, el cadáver de una persona al interior de un costal. Con eso nos vamos a despedir, es lo último que tenemos, ¿verdad? Gracias, Astor, gracias, Marvin, nos reencontramos en un par de semanas. A todos, mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.